All right, here we go. Buckle up. Are you ready? Here we go. We're in the book of what? But Leviticus Y aquí vamos is known al as libro de Levíticos, pues Levítico se conoce como Now, when we Vayikra. say Vayikra, what are we Y cuando decimos Vayikra, What's the word Vayikra? ¿qué estamos diciendo? And called ¿Cuál es la out. palabra? Okay, that's ¿Qué what it significa? means. Y You él know, llamó, eso es lo que Leviticus significa. is the very first Ustedes saben book que Levíticos that is taught to the Jewish es el primer children libro at 3 que se years enseña a old. los niños judíos Now, you would a los think, why 3 don't you años de edad. start with Genesis? You know, Pensará, some ¿por great qué no stories. empiezan con Génesis? Unas historias muy bonitas. No, dice, el libro de Levíticos es el primer libro enseñado cuando tiene solo 3 años. ¿Por qué? Porque es el libro del medio, es el corazón de la Torá, es de lo que se trata. Pero ¿qué viene a tu mente cuando piensas en el libro de Levítico? Sangre. Sangre. ¿Qué son estos sacrificios? ¿De qué se trata esto? Aquí estamos, va a ser la gran inauguración del día del tabernáculo, el día de la apertura. Esto es muy emocionante en un sentido. Es Génesis que se está repitiendo otra vez. En Génesis 1 y 2 vemos que Dios hace este lugar maravilloso para el hombre, el jardín del Edén. El hombre se rebela, es expulsado y se rompe esta relación entre Dios y el hombre. Y ahora es la rectificación donde Dios le pide al hombre de que cree un jardín del Edén para Dios. ¿Y qué hace este Dios? ¿Se recuerda cómo terminamos la semana pasada? La gloria cayó, nadie podía entrar, ni siquiera Moisés. Entonces, ¿qué hace Dios en este lugar que Dios ha hecho para él? Él hace un lugar para el hombre, para que ellos puedan entrar, para que ellos puedan entrar. Él hace un espacio para el hombre en el lugar que nosotros quedamos con él, y luego va y hace un lugar en nuestro corazón para que él pueda residir ahí también. Entonces este libro es acerca de acercarse. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Recuerden, Dios en el monte Sinaí le dijo, no se acerque. Si alguien se acercaba, el primer Shavuot iba a morir. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos acercamos? Tenemos que hacerlo con honor y respeto. Y vamos a ver que con mucha humildad. Entonces, ¿alguien sabe cuánto tiempo este libro de Levíticos tomó? ¿Cuál es el tiempo que eso sucede? Las cosas de Levítico. Fue solamente un mes. 40 años estuvieron en el desierto. Todo el libro de Éxodo cubre solo un año. Todo el libro de Levíticos cubre un mes, el primer mes del segundo año. Y Deuteronomio es el mes en que Moisés muere, es el último mes. Realmente no sabemos nada acerca de los 40 años en el desierto. El libro de Números nos da algunos aspectos por aquí y por allá, pero en realidad no sabemos qué sucedió en los 40 años que estuvieron en el desierto. Entonces, Levítico 1 es una continuación del Éxodo 40. Por eso el libro empieza con la palabra y. Es una confusión, estamos combinando los dos libros. Miremos Éxodo 40, 1 a 2 de la semana pasada. Entonces el Señor le habló a Moisés y le dijo, el primer día del mes primero, levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. ¿Cuántos de ustedes saben que no es enero primero? Cuando es el primer día del primer mes, ¿de qué estás hablando? Nisan 1, que es más o menos a fines de marzo, abril, algo así, en nuestro calendario remoto de un lado a otro. Vayamos al versículo 33-35 de Éxodo 40. Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo, el altar, y colgó la cortina de la
entrada al atrio y Moisés terminó la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, la gloria del Señor, y ni siquiera Moisés pudo. ¿Dónde está? Cubrió la tienda, la gloria del Señor del tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Entonces, ¿y qué sucede? Moisés no puede entrar, ya está todo listo. En Levíticos 1:1 dice, y el Señor llamó. Ese es Vayikra. Aquí él está llamando a Moisés, el Señor. A mí me hubiese asustado un poco, pero quiero mostrarle la Biblia. En la Biblia, en el hebreo, aquí tenemos Levíticos 1:1. Aleph es el primer verso. Y luego tienes Vayikra, de derecha a izquierda. Vayikra el Moshe, a Moisés. Esta es la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor dijo. Vayikra Adonai. Luego en Génesis 3:9 sabemos cómo el Señor llama a Dios y lo está llamando. ¿Dónde estás? Es fascinante ver que aquí nuevamente Dios está llamando a Adán. ¿Dónde estás? Y ahora en el libro de Levítico la gloria ha caído y el Señor está llamando a Moisés. Dios está llamando. Está llamando y dice, contesta, está ahí. Ustedes saben que a veces Dios nos llama a cada uno de nosotros y cuando Él nos llama, ¿qué debemos de hacer? Contestar. Yo creo que Dios está llamando todo el tiempo, pero muchas veces no escuchamos por toda la contaminación acústica alrededor de nosotros, o a lo mejor nosotros mismos la creamos. Si desintonizamos a Dios, es como sonido de un radio y pone diferentes estaciones que van, ondas de sonido por todas partes. Entonces yo pienso que la voz de Dios está llamando, pero tenemos que aprender a sintonizarlo. Y eso es muy importante. Ahora, aquí tengo la letra Vav al principio de la palabra I. Y eso es lo que nos conecta al Éxodo 40. Entonces Levítico nos da cuenta que la gran ceremonia, la gran apertura de la ceremonia del tabernáculo. La palabra Vayikra es cuando el Señor llama. ¿Quiénes llaman a su perro? ¡Ven aquí! O a sus hijos, ven para acá. Bueno, este llamado de Dios a Moisés es uno de amor. Moisés, vamos, ven. Tienes que entender que en el hebreo esto implica cercanía, implica preciosidad, implica una expresión de amor. Y aquí Dios mismo está haciendo lugar para la humanidad. Eso es asombroso. Dios crea un lugar para nosotros, nosotros nos rebelamos contra Él y ahora Él hace que nosotros construyamos un lugar para Él. Y después que hace eso, y Él está habitando, ahora dice, ahora voy a hacer un lugar aquí para ti también, para que entres. Hay una anomalía que no se ve en otros idiomas, solo se ve en hebreo. Y esto es, la letra Aleph se escribe pequeñita. En cada rollo de la Torá está esas letras bien pequeñas. Y es bien que esa letra Aleph es el nombre de Dios, Elohim, Adonai, Dios mismo. Es humilde y se está humillando a sí mismo. ¿Recuerdan el monte Sinaí cuando Dios habló? Hubo truenos, terremoto, en el lugar había fuego y relámpagos y rayos. A veces la gente me dice que yo hablo muy fuerte, pero se imagina la voz de Dios si hubiera estado llamando con su voz atronadora, como lo hizo en la época de Moisés. Entonces, pero aquí se humilla y lo llama a Moisés de una forma muy tierna, hasta el punto de que ahora tiene lugar para que Moisés entre. Y otra cosa que las personas dicen que esta letra está pequeñita porque Moisés está escribiendo la Torah y cuando dice, lo llamó Moisés, y como Moisés fue el hombre más humilde de la tierra, él
la escribió intencionalmente pequeña para no aparecer arrogante y orgulloso. El Señor me llamó a mí. Es fascinante para mí que la primera palabra del libro de Levítico, de todas las ofrendas que vamos a ver, se trata acerca de humildad. El verdadero corazón de todo. Y los niños son humildes, empiezan a los 3 años y por eso, porque todo el libro de Levítico, que a veces vemos algo horrible y sacrificios y todo esto, tiene que ver con humildad. Creo que es interesante en Primera de Reyes 19:12 con Elías que dice después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego y después del fuego hubo una vocecita apacible. Incluso Dios hablará cuando nos hable con una vocecita delicada. Y tengo otras escrituras que no están en sus notas, un montón. Escríbanlas y anótelas. Pero quiero hacer este punto. Escuchen a Isaías 65:5. Dios le está hablando a su pueblo, le dice. Y está muy fastidiado con ellos. Dice, ustedes pónganse en ese lugar. Estate en tu lugar, no te acercas a mí, soy más santo que tú. Dios dice, esta clase de personas son como humo en mi nariz, un fuego que arde todo el día. ¿Quiénes están preparando una parrillada y el humo les viene a la nariz? Así es como se siente Dios por esta gente que viene a hacer sacrificios llenos de arrogancia y orgullo. Este fue el problema con los judíos y los gentiles. Los judíos aparecieron como que, somos más santos que ustedes, y eso hizo mucha controversia. Miremos en Isaías otra vez, capítulo 1, versos 10 al 15. ¿Recuerdan Apocalipsis de Jerusalén? Se está refiriendo a Sodoma. No sé si sabían eso. Pero escuchen aquí en Isaías 1, 10 al 15. Dios le está hablando a Jerusalén otra vez. Príncipes de Sodoma. Esto es para Jerusalén. Oír la voz de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, para que a mí, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios. Y Dios dice, soy harto de sus holocaustos de carneros. No me delito en el cebo de animales, en la sangre, ni quiero sangre de bueyes y ovejas. ¿Quién me mandó esto de vuestras manos cuando vinisteis a presentar delante de mí? No traigas más vanos presentes. Perfume es una abominación. Ustedes saben que Dios requería incienso. El incienso no era la abominación, lo que era la abominación era la actitud del corazón que tenían cuando estaban trayendo este incienso. Y continúa diciendo, hasta tus nuevas lunas y tus Shabbats, y reuniones solemnes, tus lunas nuevas y tus fiestas señaladas, las odio. Me causan problemas. Y encima levantas tus manos, alzas. Voy a esconder mis ojos de ti cuando hagas muchas oraciones. No te escucharé, porque tus manos están llenas de sangre. Y de nuevo, no es que Dios no quería el sistema de sacrificios, pero es como cuando alguien realmente lastimó su relación a veces y luego vienen y no reconocen que han lastimado esta relación y intentan hacer algo y con regalos, y tú les puedes decir que se lleven sus regalos, que no los quieres. Esto es lo que está sucediendo aquí. Quiero que comparen la palabra Vayikra cuando Dios le está hablando a Moisés, a otro lugar en Números 23:16, y si notan la letra Aleph no está ahí. Aquí el Señor lo está llamando a Balaam, y no es Vayikra, es Vayikar. La Aleph no existe, falta la Aleph, entonces la presencia de Dios no está. Entonces, este es el asunto. La palabra Vayikar sin la Aleph implica que sucedió por casualidad, y también
la connotación de contaminación. Es como si Dios tuviera que hablar con Balaam para hacer algo, pero él no tiene una relación con él. ¿Me entienden? Entonces, la pregunta es, y quiero mencionar un versículo en Jeremías, cuando Dios va a destruir el templo, ¿sabe? Iban a Babilonia. 3 o 4 veces Dios le dice a Jeremías, ni siquiera ores por estas personas, ni siquiera ores por ellas. Wow, ¿cuántos de ustedes les gustaría que se diga eso acerca de ustedes? Cuando vas a orar por alguien, Dios dice, olvídate, no te voy a escuchar. ¿Y qué tenemos aquí? Vamos a comenzar a ver cómo nos acercamos a Dios. Si lo vemos en los versos 2 y 4, Dios le dice a Moisés, pero antes de decir esto, quiero enfatizar un punto. Ninguna ofrenda, ningún sacrificio fue aceptado sin humildad. Sin tener humildad, debías tener humildad. Los sacrificios fueron llamados un olor grato para Dios 39 veces. Así que Dios ama que le traigamos, que le llevemos ofrendas. Y veremos los versos 2 al 4. Dice, di a los israelitas, cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, le trae una ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto, ofrenda de ganado, ofrecerá el macho sin efecto, la ofrenda de la entrada de la tienda para que sea aceptada delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptada para expiación suya. Este es de la cabeza del holocausto. Les quiero que entiendan que la mayoría de los cristianos no entienden eso. La mayoría de los sacrificios no tienen nada que ver con el pecado. Acá tengo una tabla, un gráfico. Y la primera es la ofrenda quemada, que se llama Olag, que está en Levíticos 1. Luego tenemos Levíticos 2, habla de la ofrenda del grano, Minca, y el siguiente capítulo 3 habla de la ofrenda de paz o de Shalomí, y Levíticos 4 habla de la ofrenda del pecado, Hatat, y Levíticos 5 la ofrenda de culpa o Asham. Ahora, la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa, ambos fueron por pecado de ignorancia, no por pecados intencionales. Así que básicamente tienes que entender que por la mayoría de parte ninguna de las ofrendas fueron por pecados intencionales. Si Dios tuviera una ofrenda por pecados intencionales, estaría sancionando el pecado. Porque, a ver, si mato a José me va a costar 5 toros, 3 cabezas, vale la pena. Y me voy, mato a José, ofreceré 5 bueyes y Dios está contento y yo estoy contento y José está muerto. Está muerto. Entonces, no. No es que Dios quería que alguien muriera por el asunto de que simplemente muera, sino que aquí tenemos en los capítulos 6 al 7 también se está hablando de estas diferentes ofrendas. La ofrenda del holocausto fue como el capítulo 12 de Romanos. Ustedes están escuchando eso. Que se ofrezcan. Es el momento que debemos darle a Dios todo. Si tú querías, podías ofrecer un buey, que es como $2,000. Es como quemar $2,000. Porque de esta ofrenda nadie sacaba nada, no se podía comer. Ni siquiera un simple bistec. Todo fue consumido, quemado. El sacerdote no recibió nada. Ellos ponían sus manos sobre ellos, es como que ellos ofrecían a través de ese buey totalmente a Dios. Entonces, no tenía nada que ver con el pecado. Esa es la ofrenda quemada. Y vamos a mirar todas estas ofrendas mientras miramos este libro de Levíticos. Pero la palabra ofrenda en hebreo es korban, que significa acercarse. Un korban no es un
sacrificio en el sentido de, oh, tengo que renunciar a esto. No es realmente una ofrenda como si, más bien es un regalo a Dios. ¿O no? No. Dios quería hacer una diferencia, Dios quería hacer una diferencia grande entre Él y los dioses paganos. Entonces, lo que es importante es que Dios está diciendo que estos son los pasos que debes seguir para acercarte a Él. Entonces, hay que entender que todo el libro de Levíticos nos explica de cómo debemos acercarnos a Dios. Por eso es que empiezan con los niños. ¿Y cuál sería lo contrario de acercarse? Es alejarse, escaparse, correr. Pienso en mi perro. Él hace una clase de trucos, pero cuando digo ven, se va corriendo al otro lado y siempre está persiguiendo. Regresa, regresa. Por eso, y eso es lo que sucede a veces. Cuando Dios dice acércate, luchamos para escaparnos. Otra forma de decir esto desde el punto de vista del corazón es ser rebelde o contrario. Si ustedes saben lo que eso significa cuando vemos personas que son así. Este es en el libro de Levíticos. Lo vamos a ver más tarde, pero en el verso 6, en el capítulo 6, 26 dice: y si aún con todas estas cosas no me obedecen, entonces los castigaré 7 veces por sus pecados. Y entonces, por orgullo, dice, también quebraré el orgullo de su poderío y haré sus cielos como hierro, su tierra como bronce, y sus fuerzas continuarán en vano, porque su tierra no dará producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Entonces, en el capítulo que cierra Levíticos, que termina Levíticos, esta palabra aparece 7 veces y no aparece en ninguna otra parte de la Torah. Levítico 26, 23 a 24 dice: si con estas cosas no entienden a mí, sino que proceden con hostilidad contra mí, entonces procederé contra ustedes y los heriré 7 veces más. Versos 27 a 28. Y si no me obedecen y proceden con hostilidad contra mí, caminaré contra ti en furia y te castigaré 7 veces por tus pecados. Versos 40 al 42 dice: pero si confiesas su iniquidad, otras palabras, se humillan, y las iniquidades de sus padres que cometieron contra mí también andan contra mí, y yo tenga que caminar en contra de él y llevar a la tierra a los enemigos, entonces su corazón incircunciso. Noten, aquí está hablando de este es en el 41, su corazón incircunciso es de lo que se trataba siempre, desde el principio, y se humilla. O si su corazón incircunciso se humilla y reconoce sus iniquidades, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, con Isaac, Abraham, y me acordaré de la tierra. Y otra cosa que quiero resaltar es que uno de los sabios dice que cuando Dios dice que actúas en contra de Dios o indiferente y ves lo que sucede, es como casualidades. Pero ustedes saben, cuando Dios hace las cosas, sabemos que no es casualidad. Pero algunas personas pensaban que era casualidad cuando esta cosa sucedía. Debemos darnos cuenta de que no es casualidad. Yo no pienso que COVID fue una casualidad. Y esto es lo importante. El nombre de Dios, nombre para Dios es Elohim. El otro nombre para Dios es Yuhevavhei. Elohim es el nombre de Dios en Génesis 1. Cuando es el rey, el gobernante, el almo, el jefe, el creador del universo. Pero en Génesis 2, por primera vez vemos el nombre de Yuhevavhei, que implica misericordioso. Entonces, cuando Él crea al hombre, sabe que no puede vivir el hombre no puede vivir solo por juicio, pero tiene que añadir el Elohim misericordioso. En Levítico, cada vez que el sacrificio se menciona, no es nunca Elohim. No es que es un Dios sediento de sangre que quiere ver algo muerto. No, siempre es acerca de humildad. Es always Yuhevavhei, que está
tratando de acercarse. Está haciendo que nos acercamos. Otra cosa por la que podemos ver, ustedes han escuchado la gente que dice todos los pecados son iguales. Eso es tan mal, equivocado, es un montón de basura. ¿Qué quiere decir con los pecados? Entonces, todos los perros ladran, pero no todos los perros son iguales, es como decir. Entonces, no, hay diferentes tipos de pecado. No solo eso. El mismo pecado tiene diferentes ramificaciones dependiendo de quién cometió ese pecado. Entonces, no solo los pecados son iguales, aparte de que te separa de Dios, hay diferentes grados de pecado. Y lo que es peor, dependiendo de quién pecó. ¿No crees que un juez que supone que debe conocer la ley debería tener un diferente juicio que la persona común que no conoce la ley? Y acá hay unos versículos que tampoco están en sus notas. Levíticos 4, verso 3, está hablando acerca del sacerdote. Si el que peque es sacerdote ungido trayendo culpa sobre el pueblo, entonces ofrecerá un novillo. Esto es pecado por ignorancia. Si quieres ser sumo sacerdote que estás haciendo un sacrificio por ignorancia, tú eres el sacerdote, sumo sacerdote, y haces descuidado o ignorante de esta ley, entonces tenemos que darnos cuenta de que los sacrificios hechos en el templo eran un asunto muy público. Todos podían verlo. Mira, el verso 22-23 dice, cuando un gobernante o es un político peca, alguna de las cabezas de los príncipes de las tribus hizo un pecado de ignorancia, no es intencional, y fueron descuidados, y alguien por ignorancia, contra los pecados de... en este caso se trae una cabra. Entonces, ambos han cometido el pecado de ignorancia, pero el sacerdote tiene que ofrecer un toro, mientras que el príncipe o el gobernante tiene que ofrecer un macho cabrío. En los versos 27 y 28, según el pueblo, el que peca inadvertidamente haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no haga, tiene que traer una cabra. Entonces, no todos los pecados son lo mismo y depende de quién peca hace una diferencia. Pues se puede imaginar que algún juez de la Corte Suprema o un político que admitan que realmente han cometido un error. ¿Por qué crees que esto tiene que ser un asunto público? Es para mantener a todos humildes. Y la gente religiosa no puede pensar eso. La razón por la que Dios instituyó el sistema de sacrificios para que los gobernantes sacerdotes vean que no están por sobre la ley. Imagínense si pudiéramos tener estos hoy en día. Sería asombroso. Creo que es interesante que mientras leemos estas instrucciones, respecto a los funcionarios públicos, encontramos que ellos son más responsables, por lo que cuando leemos Levítico son mencionados primero y luego finalmente desaparecen, decrece. Así, el líder tiene que establecer el estándar, pero ustedes saben que los líderes en cada campo no establecen este estándar. Entonces, este sacrificio, el sistema de sacrificio requería humildad por sobre todo. Y ahora tengo que apurarme. Tengo que ir muy rápido. Vamos rápido. La mitad de la porción de Torah es Samuel 15, donde Samuel le dice a Samuel le dice a Saúl, se deleite el Señor tanto en holocausto, sacrificio como en la obediencia en la voz del Señor. Entiende, el obedecer mejor que el sacrificio. No quiere decir que Dios no quiere sacrificio, sino que quiere obediencia de corazón. Versos 15-30, mira lo que Saúl dice. He pecado. Y en hebreo hay diferentes niveles de pecado. Él dice solamente pequé, es un pequeño error, no es gran cosa. Y mira, ahora hónrame. Dice, ni siquiera pensó en
el honor de Dios, es preocupado por su propio honor. Amós 5, 21-25 dice, odio, desprecio sus fiestas, no me delito en sus asambleas solemnes, no las aceptaré. Y es una cosa asombrosa para leer que no podemos leer, no tenemos tiempo, pero es de ellos, no es del Señor. O sea, ellos han convertido las fiestas del Señor en sus propias fiestas y hacen lo que quieren. En Oseas 6:6-7 dice, deseo misericordia y no sacrificio. Miqueas 6:6-8 dice, si el Señor se complacerá con miles de carneros y 10,000 ríos de aceite, dice, no, lo que Él quiere es alguien que lo ame de corazón, con un corazón de pura obediencia. Isaías 40:15-16 dice, las naciones son una gota de agua contada. Una pequeña balanza. O sea, aquí está diciendo que puedes ofrecer 1,000,000 de toros y no lo va a hacer justo ante Dios, porque eso no está siendo acerca de relación, está siendo acerca de religión. Es más, miren aquí en Jeremías 7:22-24 dice, mira, yo no hablé a tus padres acerca de holocausto de sacrificio. Dice, eso no se mencionó, no es hasta en el Sinaí. Y eso es lo que les ordené. Obedezcan mi voz y seré su Dios. Anden en el camino que les ordena, todo estará bien. Isaías 1:11-17 dice, tus lunas nuevas, estaciones designadas, las odio. No significa que no quiere sacrificio, sino que quiere estas cosas. Quiere estas cosas, pero no se pueden hacer simplemente por tradición. Aquí encontramos que Dios, a través de sus profetas, está criticando a la gente por obedecer sus mandamientos. Puede imaginarse a Dios por estar obedeciendo sus mandamientos en lugar de desobedecerlos, porque ellos sus sacrificios eran requeridos. Ahora, los profetas no estaban en contra del sacrificio. Miramos Jeremías 17:26-27. Vendrán por todas las ciudades los sacerdotes de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, la baja y las tierras altas del sur, y van a traer holocaustos y sacrificios, ofrendas, harina, incienso, traer sacrificios a la acción de gracia del Señor. Y luego, pero si no me escucha para santificar el día del reposo y no llevar una carga para entrar en la puerta de Jerusalén el día del reposo, día encenderé el fuego de las puertas y devoraré los palacios de Jerusalén y no se apagará. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Dios siempre ha querido. Él es el que instituyó el sistema de sacrificio, pero los odia cuando se trata acerca de nosotros y no de Él. En Isaías 56:7, Él habla acerca de traeré a mi santo monte y lo haré gozoso en mi casa de oración. Y mira, esos holocaustos y sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Por mi casa será casa para toda la gente. El problema era que no servían al Señor con todo su corazón, sino con un corazón torcido. Y este es uno de los versos más asombrosos de toda la Biblia, Jeremías 7:9-10. Dios le dice a su pueblo, vas a... No te glories, ¿sabes? ¿Dónde está? Aquí suena como el cristianismo que está sin ley, que dice, tengo mi Jesús en mi bolsillo, diga las palabras mágicas y ahora soy libre de ser sin ley, de actuar sin ley. ¿A qué eso se está refiriendo? Al pueblo de Dios que piensa que tiene licencia para pecar porque estoy bajo la sangre. Van a estar tristemente equivocados. Let me see. I'm having to go fast. Tengo que ir rápido. Ok, esta escritura que se refiere al cristianismo es de Jeremías 7:9-11. Continuamos. Entonces, lo que se está diciendo aquí, que los jueces o el juicio de Dios puede ser sesgado, puede confundido. O sea, si voy a la iglesia todos los domingos, con eso todo me cubre. A Jeremías 9:23-24. Y cuando pienso en el hijo pródigo en los evangelios, hizo lo que se requería.
Pero no estaba contento porque no lo hizo con todo su corazón. Fue moralmente, más o menos por temor, castigo, esperanza por recompensa, pero no fue por amor. Levíticos 19:18, no te vengas ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es uno de los grandes mandamientos. Y quiero decir, de las 5 clasificaciones que les mostré, sacrificios, la primera es voluntario de propia albedrío para remendar la relación con Dios. En luego 1 Samuel 15:9-11, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Gad. Pero mira lo que dice en 14:15. ¿Qué es este valio de ovejas a mis oídos y mujeres los bueyes que oigo? Usted sabe, muchos políticos no toman responsabilidad, siempre señalan con el dedo. Y dice, el resto de las cosas que destruimos no asumió la responsabilidad por guardarlo, pero sí tomó responsabilidad parcial. Y en Samuel 15:22, Samuel está diciendo, se compensará al Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia al Señor. O en la obediencia a la voz del Señor, ¿entiende? El obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la gracia de los carneros. Y entonces, Dios estableció ese sistema de sacrificios, le gusta eso, pero no puede ser acerca de nosotros, no puede ser acerca de religión, tiene que ser acerca de relación con Él. Nos ponemos de pie y a cerrar ahora. Avinu Makeno, Padre Rey, te agradecemos mucho y oro para que durante las siguientes semanas que estudiamos el libro Vayikra, donde tú estás llamando, realmente entendamos que el propósito del sistema de sacrificios era enamorarnos de ti, escuchar tu voz, y oro, Señor, que especialmente en los tiempos que vivimos, escuchemos tu voz como nunca antes. Te agradezco, Padre, por todos que están aquí localmente en los Estados Unidos y alrededor de todo el mundo que quieren participar para hacer una luz a las naciones y llevar la luz de tu Torah al mundo. Te agradezco a todos los diezmos y ofrendas, y queremos mostrarte que todos estamos involucrados. Sabemos que el tiempo es corto y queremos unirnos a tu corazón y traer alegría a tu corazón. Juntos, bendito eres tú, Señor Dios nuestro, creador real del universo. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah. Nos has bendecido con el consejo de tu palabra viva por el poder del Espíritu Santo a través de la obra completa del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro. Okay, here's one of the most important teachings today. Y aquí tenemos una de las enseñanzas más importantes de hoy día. Vamos a repasar el libro de Gálatas y muchos versículos que son interesantes y a menudo mal interpretados por completo. Voy a darles una interpretación correcta mientras hablamos acerca de la vida y aventuras de Shaul, que todos lo conocemos como el apóstol Pablo. Vayamos a Gálatas 3 y miremos a los versos 28 y 29. Dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Mesías Yeshua. Y si ustedes son en Mesías, entonces son descendientes de Abraham, herederos de la promesa. Muchos mencionan este verso, que no hay judío griego, pero hay que entender el contexto. Hoy en día todavía tenemos hombres y mujeres, y están inclusive tratando de cambiar eso hoy. Pero créanme, todavía hay hombres y mujeres. Cuando dicen no hay hombres o mujeres, y cuando dice que no hay esclavos libres, y aún hay judíos, hay griegos, todo lo que está tratando de decir es que todos tienen la misma posición en Mesías. Uno no es más santo que el otro. Eso es lo que hemos estado hablando esta mañana. Cuando dice, y eso que es muy importante, cuando eres la semilla de Abraham, heredero, ¿cuál es la diferencia entre Isaac e Ismael?
Ismael era la semilla de Abraham de acuerdo a la carne, pero Isaac era la semilla de Abraham según la promesa. Eso es muy importante. Ahora, a través de la fe de Abraham, a través de fe, él es el padre espiritual de muchas naciones, no solo de una nación. En Gálatas 4, 3 al 1 al 7 dice, digo pues mientras el heredero es menor de edad, lo que he puesto aquí mis inserciones para ayudarte a entender este versículo. Y no es muy difícil. Cuando dice mis herederos son los niños, se está refiriendo al bebé Isaac. No es diferente al siervo, como Ismael, aunque es el Señor de todo, pero él está bajo guardianes y mayordomos. O sea, piensen eso, la Torah es un guardián o un mayordomo. Y así como nos vamos a familiarizar con Gálatas más adelante, hasta el día señalado por el Padre. Así ahora también. Ahora, cuando dice nosotros, está hablando a los Gálatas, y está refiriéndose a los judíos y gentiles. Todos cuando éramos niños, todos estábamos sujetos a la esclavitud de los rudimentos del mundo. En otras palabras, judíos y gentiles, todos estaban cautivos del pecado y de la idolatría. Lo sabemos, esta mañana estamos hablando de lo molesto que Dios estaba con Israel porque el pecado y la idolatría, todo eso es aplicable a todos. Todos tenemos bajo esa esclavitud. Entonces, no está. Sino que bajo guardianes de autoridad hasta la edad señalada del Padre, también nosotros éramos niños, estamos sujetos a servidumbre a las cosas elementales del mundo. Entonces, cuando uno dice bajo la ley, está refiriendo a los judíos. Si no estás bajo la ley, es porque eres gentil. Entonces, cuando estamos leyendo, dice, los gentiles no estamos bajo la ley, pero nunca has estado. Los gentiles nunca han estado bajo la ley. Entonces, nació de la mujer que nació judía, y ustedes saben que la Virgen María no era católica. Ella era judía, incluso de las tribus, para que pueda remediar a los que estaban bajo la ley. En otras palabras, que nació judío para redimir a los que eran judíos. Pero nosotros, ¿quiénes? Nosotros, judíos y gentiles, recibiremos la adopción de los hijos. Esto tiene que ser con el injerto. Somos injertados a esa promesa. Entonces, porque tú, refiriéndose a los gentiles creyentes, los hijos de Dios, envió el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, llorando, Abba, Padre, para que ya no seas un siervo o un esclavo de la idolatría, pero ahora seas un hijo. Y si un hijo, un heredero a través de Dios. Eso explica algo de lo que estaba tratando de decir. Acá hay algo asombroso que encontré mientras yo estudiaba esto. Los gentiles en ese entonces estaban obligados por la ley romana a participar en la adoración del emperador, que es una secta. Es casi como el requisito que el gobierno nos tiene como la tarjeta de Social Security, de Seguro Social, o licencia, una vacuna. En esa época se les requería que la gente adore al emperador. Pero había una exención religiosa para los judíos, porque los judíos decían que todos los días en conjunto sacrificamos un animal en el nombre del emperador. Entonces, aquí habían judíos exentos del culto al emperador, porque ellos hacían sacrificios, rezaban a Dios por el emperador. Pero si no eras judío, tenías que participar en ese culto romano de adoración. A menos, aún los gentiles que eran temerosos de Dios no estaban exentos del culto al emperador, a menos de que se convirtieran al judaísmo. Si se convertían al judaísmo, estaban exentos de
del culto al emperador. Esta es por la razón por muchos de ellos lo hicieron. Entonces Pablo está en Galacia y hay muchos gentiles que quieren salir de ese culto al emperador y intencionalmente se convirtieron al judaísmo porque sintieron que estaba mal, pero luego le estaban diciendo a los otros gentiles que creían que podían ser hijos de fe, pero no querían convertirse al judaísmo. Decía, pero si te conviertes no tienes que adorar al emperador. Entonces ellos estaban atrapados en el medio. ¿Tiene sentido? Esta es una razón por la que Pablo está hablando específicamente con ellos que están atrapados en el medio, que adoraban a los dioses romanos en el día de Dios en el Sabbat. Estaban siendo estigmatizados por el legalismo en ambos lados. Los conversos judaísmo, que eran legalistas, que trataban que se convirtieran con la motivación equivocada, y había los judíos legalistas que, bueno, Deuteronomio capítulo 2. Este era un gran problema para Israel. Versos 29 y 32. Cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a poseer y las hayas poseído y habites en su tierra, y miren lo que dice, cuídate de no caer en una trampa imitándolas después que hayan sido destruidas delante de ti y de no buscar sus dioses diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo también haga lo mismo? Entonces, el problema entonces era que tenía un dios por cada nación, tenía un dios nacional. Entonces, en la tierra de Cananea que servían a sus dioses, entonces pensaban que tenían que servir al Dios de esa tierra, y Dios les decía, no hagan eso. Dicen, no deben hacer eso al Señor tu Dios, por cada abominación al Señor que odia es lo que han hecho a sus dioses. Aún quemaron sus hijos e hijas en el fuego. Y en ese momento es cuando dice, lo que yo te ordeno, observa para hacerlo, no agregues ni restes. Nada le añadirás ni le quitarás. Eso también está en Apocalipsis, si recuerden. No debemos de añadir ni quitar nada. Entonces, en Deuteronomio 28, 64, 65 dice, Dios está hablando como van a saber, y el Señor los dispersará por todas las naciones, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y dice, van a servir tus dioses de madera y de piedra, y ni tú ni tus padres han conocido. Y entre esas naciones no hallarás descanso, ni habrá reposo para las plantas de tus pies, sino que allí el Señor te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alma. ¿Sabes lo que está diciendo? Similar, no te traerá paz. Ellos piensan que si solo actúan como las naciones, recuerden que querían un rey como todas las naciones tenían, ahora Dios los iba a dispersar, y decían, si nos asimilamos, nos van a amar. ¿Cuántos de ustedes saben que eso nunca va a funcionar? De eso se trata el libro de Esther. Mordaqueo viene del nombre Marduk, Esther de Ishtar. Ellos no sabían que eran judíos porque se habían asimilado. Y luego viene el empuje y tiene que crear la separación. Y yo pienso que eso es lo que va a suceder en este día, en los días que estamos, y vamos a ver que personas van a profesar ser creyentes, pero en realidad lo son, pero no quieren ser juzgados por los que no son profesantes o no creyentes. Pero mire lo que sucede, lo que Israel hizo. Ellos hicieron exactamente lo que Dios les dijo que no hiciera. Segunda de Reyes 23:5. ¿Qué hizo este rey? Josías, que ya está como en los 20 años. Josías quitó a los sacerdotes idólatras y los reyes de Judá habían nombrado para que mereciesen los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaron incienso a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones, a todo el ejército de los escitas. Entonces ellos estaban adorando los planetas.
Miren lo malo que era. Segunda de Reyes 23, 11 y 12 continúa diciendo, a la entrada de la casa del Señor junto a las cámaras de Natán Melech, el oficial estaba de bendice, quitó los cabellos de los reyes de Judá a la entrada de la casa del Señor. Entonces acá tienes el templo de Dios y en la misma entrada están adorando todos esos dioses paganos. No es como que si te estaban tratando de hacerlo ocultos, no, estaban haciéndolo al frente del templo. Y quemaron los carros del sol con fuego y los altares en el techo del aposento alto que habían hecho los reyes de Judá. Se puede imaginar, los políticos hicieron eso. Luego dice, Manases con los atrios de la casa del Señor, del rey, los derribó, los destrozó y arrojó su polvo al torrente de Cedrón. Obviamente, Israel se había asimilado. Estaba haciendo todo lo que las naciones habían hecho. Y ellos están al templo, estaban siguiendo observaciones legalistas de la ley. No tenían corazón para la Torah. Se puede ver, no tenían corazón por la Torah. Ellos estaban haciendo simplemente religión y asimilaron todo junto. Así que la Torah no era el problema, pero su mala interpretación de ella y hacer esa observación legalista. Era su corazón, era el problema. Mira Jeremías 7, 4 al 12. Y yo pienso que eso es donde el cristianismo está hoy en día. El templo está a punto de ser destruido, pero ellos se sintieron como que el templo era su protección en lugar de Dios. Dice, no confíen en palabras engañosas, dice, este es el pueblo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Dios dice, porque si en verdad enmiendan sus caminos y sus obras, si en verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano, al vuelto, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni andan en pos de otros dioses, su propia ruina, entonces haré que more en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. Y luego dice, entonces confíen en palabras engañosas. Ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan. Robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios salvados y andarán en pos de otros dioses que no han conocido. Y vendrán luego, pondrán delante de mí esta casa que es llamada por mi nombre y dirá, ya estamos salvos. Y después de seguir haciendo estas cosas, de naciones se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de los ojos. Yo mismo he visto, dice, declara el Señor. Ahora pues vayan a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y vean lo que hice por la maldad de mi pueblo. Entonces, el propósito del templo del sistema de sacrificio es para acercarse a él, pero ellos estaban a abusar del templo, estaban abusando del sistema de sacrificio, pensando que solo Dios tenía que ir como una rutina y matar animales, que uno tenía que ir a Dios. En Jeremías 7, 13 y 16, y ahora cuando han hecho todas estas obras, declara el Señor, a pesar de que hablé temprano y hablando sin cesar, no oyeron. Los llamé, pero no respondieron. Como dicen, sí, lo hacía en la casa que es llamada por nombre, en la cual confían, y al lugar que di a ustedes y a sus padres, y los echaré de mi presencia como eché a todos tus hermanos, a toda su descendencia de Efraín. Y cuando a ti no ruegues, en cuanto a ti no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. Wow. Miren el verso 22 al 26. Vemos cuál es el problema. Dice, porque yo hablé a sus padres ni les ordené nada que hagan holocausto desde el día que los traje de Egipto, sino que les dije, escuchen mi voz. ¿Recuerdan hoy día? Miremos más adelante. Dice, el problema es que ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que tuvieron sus propias deliberaciones y la terquedad de su malvado corazón, y hacia detrás y no hacia adelante. Desde el día de los padres de ustedes salieron de la tierra, dice, no me escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que fueron tercos y hicieron peor que sus padres. Entonces, ¿estaba Dios molesto porque no había seguido sus instrucciones? En gran parte del cristianismo, ellos piensan que, wow, el Padre es malo, no permite su corazón malvado que hace. ¡Qué malvado!
Así que So now that Jesus has come, we can now es confidently ahora walk que God's laws, Jesús ha disobey His venido, commands, and totally disregard His laws podemos because desobedecer sus órdenes, that ignorarlas even por make any completo, sus leyes, And yet porque so Jesús many ya people vino, think, incluso I mean, algún how many no know God tiene, is not bipolar? bueno, ustedes saben, Dios es una locura, God is porque not ustedes saben que no es bipolar, Why would He Dios no es completely esquizofreno, ¿por qué destruirá the completamente temple because they el didn't templo? obey Porque His no laws? obedecieron sus And now leyes. He says, Y "I'll ahora bless Él you dice, if you do disobey solo my te laws." bendigo si desobedeces mis leyes. And that's Desobedeces what mis much of leyes. Christianity Y thinks. eso es Well, mucho de lo que God el is cristianismo schizophrenic. piensa, mientras He que wanted everyone Dios to es keep the law, and He esquizofrénico, Él destroyed quiere the que temple, guarden but now, la because of the ley blood of Jesus, y we can disobey Him luego all we want. destruye el templo, y ahora porque tenemos la sangre de Jesús podemos desobedecerlo en todo. The Eso reason no I tiene brought sentido. this La up razón is por la que because les of menciono this esto most porque misinterpreted verse in the Bible, one of them. este verso tan mal interpretado, uno más Let's de take a look ellos. at this map here a second. Miremos en este mapa. Do you see Galatia? Ustedes ven in the circle Gálatas, up at the Galacia, top? Galatia, Actually, Galacia. Galatia is that Galacia whole area es, surrounded todo by es the great ahora border. rodeada de All esa of that pared is Galatia. You can gris. even see the word Todo es Galatia Galacia, real big going through the whole Gálatas. territory. Ah, In the como book se of dice en español. Acts, En el I libro want de you to Actos, notice, quiero que he noten, went to Iconium, Lystra, and Derbe. Do you see that right there in the middle in red? That's the book of Acts. ese es el And libro we de already Hechos. talked about what Y happened in hablamos those de lo que places. pasó en esos But I'm gonna bring lugares. it up again for Pero you. ahora And then les I voy want you to a notice mencionar the otra vez. neighbors. Y quiero que noten los vecinos. Los vecinos. Hay los Colosenses, tienes la Odisea, la iglesia durmiente, y Herópolis, que es justo encima. Y para los que van conmigo a Turquía y Grecia, vamos a visitar todos esos lugares ahí. Vamos a pasarla muy divertida. Pero de todas maneras, cuando escribe este libro de Gálatas a la gente, está hablando específicamente a la gente en Iconio, en Listra y Derbe. Eso es lo que tienes que saber. Así que mira Gálatas 4, 8 al 11. Él está hablando a los Gálatas y dice, ¿por qué en ese momento, cuando no conocías a Dios, estabas en la esclavitud de ellos que por naturaleza no son dioses? Pero ahora que has llegado a conocer a Dios, o más bien ser conocido por Dios, ¿por qué quieres regresar a rudimentos débiles, miserables, donde deseas estar en cautiverio nuevamente? Observas días y meses y estaciones y años. Te tengo miedo, de cualquier manera te otorgo trabajo para terminar. Y luego la gente dirá, los cristianos dirán, sí, Dios ha eliminado todas esas cosas, los elementos refiriéndose a la Torah. Eso no es de lo que se está hablando aquí. Si recuerdan qué es lo que hicieron, los Gálatas adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, adoración pagana, después que seguían al sistema solar. Entonces, ¿por qué en el mundo estás regresando a esta adoración de estas cosas? Estaba diciendo. Él estaba hablando del calendario romano pagano, no las instrucciones de la Torah. Por ejemplo, en el calendario romano pagano, acabamos de leer, ellos observaban días, meses, estaciones y años. Pero cuando llegamos al libro de Colosenses, van a ver que se refiere al calendario bíblico y dice el día de la fiesta de la luna nueva, los días de reposo. Él está diciendo a los Gálatas, ¿por qué estás regresando al calendario romano pagano cuando tienes el calendario bíblico? Y la gente puede también malinterpreta Colosenses. Y les voy a explicar lo que estaba sucediendo. ¿Tomarías este verso como que significa que los creyentes no deben gentiles creyentes temerosos de Dios no observen ninguna festividad? ¿Significa que los gentiles temerosos de Dios solo deben observar festividades paganas siempre? Que no, y cuanto no sea de judío. Esto es básicamente la actitud. Regresemos al libro de Hechos y vamos a ver qué pasa de nuevo en el capítulo 14, 8 al 13. Estaban en Listra, donde es en Galicia. Y había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y nunca había andado.
escuchaba hablar a Pablo, al cual, fijando la mirada en él, le dijo, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo, levántate sobre tus pies, y le dijo, y él dio su salto y comenzó a andar. Cuando la multitud vio lo que había sucedido, empezaron a pensar que eran dioses. Los dioses han hecho semejante a los hombres y han descendido. Y llamaron a Bernabé y a Pablo y luego querían hacer sacrificios para ellos. Ok. Zeus fue el equivalente griego a Júpiter, que era el dios romano. Ahora, miremos en Colosenses 2, versos 16 y 17. ¿Qué le dice Colosenses? Que nadie te juzgue con respecto a comida o bebido de acuerdo a la fiesta, la luna nueva o día de reposo, que son cosas solas por venir, pero el cuerpo pertenece al Mesías. Entonces, cuando la gente escucha que nadie te juzgue, dice que nadie te juzgue por no hacer esas cosas. No. Él está diciendo que no te juzguen porque estás haciendo esas cosas. Los colosenses estaban al lado de los gálatas, ya. Y dicen que no hagan como estos gálatas estúpidos que han regresado a adorar a los dioses romanos, y ellos inclusive te juzgan. No les hagan caso cuando les juzgan porque tú estás siguiendo la Torah. Que no te juzgue nadie, no con respecto al día de la fiesta de la luna, del día de reposo, del Shabbat. Esto es lo opuesto, esto es una terminología opuesta, así que ninguno elimina la fiesta de los gálatas. Está diciendo, ahora que tú entiendes el calendario bíblico, ¿por qué vuelves al calendario pagano? Ya los conoces, se dice, no dejes que estos gálatas tontos te juzguen porque estás guardando esta fiesta. Se dan cuenta cómo han cambiado el significado y le han dado un significado equivocado. Ahora dice, estas son una sombra de las cosas que van a suceder, van a venir. Entonces, la fiesta del primavera era una sombra de la primera venida del Mesías. Ahora está diciendo, adivina qué, todos estos días de fiesta son sombras de la segunda venida. Y dice, la sombra básicamente es el Mesías. El cuerpo que ves es la sombra del Mesías. ¿Por qué quieres deshacerte de esta sombra? Y esto nos lleva a lo siguiente, Gálatas 4:12. Mi deseo, les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho con ustedes, ningún agravio me han hecho. Entonces, ¿qué está tratando de decir aquí? No quería decir que se había convertido en un gentil, y tampoco está diciendo que ellos se habían convertido en judíos. Tampoco estaba diciendo que él actuó de una forma delante de unas personas y diferente aparte en frente de otras personas. Acuerden, él reprendió a Pedro por esa actitud, por hacer eso. Así como Pablo fue rechazado por la comunidad judía, ya que los judíos, los apóstoles le dijo, tú anda con los gentiles, nosotros vamos a ir a los judíos. Entonces, el problema, los gentiles temerosos, si se convertían no tenían problema con ellos, pero los que no se convertían estaban en términos medios y tenían problemas. Los gentiles creyentes necesitaban encontrar su identidad en el Mesías en lugar de ser judíos. Y ese es el problema hoy en día. Muchas veces están tratando de encontrar su identidad si son de una de las tribus perdidas. Olvídalo. Eso no importa. Necesitas encontrar tu identidad en el Mesías. Y ellos estaban teniendo ese mismo problema que tenemos hoy en día. Miremos en Gálatas 4:16 al 20. Me he vuelto tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad. Algunos les tienen celo. ¿Quiénes son ellos? Aquí se está refiriendo a los judíos que habían llegado de Jerusalén, que estaban tratando de decirle a los gentiles no judíos que se tenían que convertir. Pablo le decía, no tienes que convertirte. Y mira, eso porque quieren dejarte fuera para que tú les vengas a ellos arrastrando y robándoles que te dejen entrar. Entonces, dice, ¿dónde estamos?
Algunos no les tienen celo por intuición que tienen incluido a fin de que no muestren celo de ellos. Es bueno mostrárselo con buena intención siempre y no solo cuando yo soy presente a ustedes, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolor de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Entonces, habían comunidades judías que eran creyentes, que excluían a los gentiles a menos de que ellos se convirtieran al judaísmo. Le estoy diciendo en serio. Muchas personas que pretendan ser judíos y no son judíos, solo que quieren tener su fiesta de disfraces y quieren que los sigan, no dejan que otros se les acerquen a menos de que hagan lo que ellos quieren. Entonces, acá hay otra malinterpretación de trabajo de la ley, que es estar significado sujeto a la Torah. Eso no es lo que significa. Dice a los Galatas, díganme, ¿dónde estamos? Díganme, los que desean estar bajo la ley. Gálatas 4, 21, 26. O sea, que ellos eran judíos. De estar bajo de la ley significaba ser judío. Ustedes de Gálatas, ustedes temerosos, gentiles, creyentes, quieren convertirse al judaísmo. Dice que deseas estar bajo la ley. No estaba diciendo estar sujeto a la Torah. Dice que los que quieren convertirse al judaísmo. ¿No han escuchado lo que dice la Torah, las instrucciones de la Torah? Dice, está hablando a Abraham. Y adivinen qué. Abraham en Génesis 430 años antes de la ley de Moisés. Así que está señalando esto específicamente porque no está hablando acerca de Torah, está hablando de aquellos que se quieren convertir en judaísmo. Y luego regresa a Génesis y dice, ha sido escrito que Abraham tenía dos hijos, uno nació de la carne y uno libre por medio de la promesa. ¿Quién es de la carne? Hagar. Y de la promesa es de Sara. Y dice, les estoy recordando esto porque quiero hacer un punto. De la mujer libre nació una forma de promesa y una forma milagrosa. El otro hijo nació de la forma natural. Estos son dos pactos. Un momento. Esto se malinterpretó. Los dos pactos que está comparando no son el antiguo y el nuevo. Miren a lo que está comparando. Estos son dos pactos. En otras palabras, se está refiriendo a Ismael e Isaac cuando está hablando de los dos pactos, del pacto. De los dos pactos. Y dice, uno es del monte Sinaí, que generó servidumbre. ¿Quién es Agar? Y esta Agar, uno persona del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos, este es Agar. Ahora bien, Agar en el monte Sinaí en Arabia corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre. Entonces hay dos Jerusalenes, hay una Jerusalén natural de aquí y otra espiritual que va a descender del cielo. Entonces la pregunta es cuál va a haber nacido. ¿Has nacido en la Jerusalén natural o naciste en la Jerusalén celestial? Esto va a ser increíble cuando lo entiendan. Quiero que capten esto. Ahora, cuando habla de Ismael o un pacto según la carne, no significa pecaminoso, solo significa nacimiento natural. Ahora, tienes que recordar, ni Abraham ni Isaac fueron judíos. Se está hablando de 400 años antes. Por tanto, los dos pactos no están comparando el antiguo pacto con el nuevo pacto. Se está comparando entre el nacimiento de Isaac y el nacimiento de Ismael. Está comparando el pacto de Abraham al pacto mosaico de Moisés, que llevó 430 años y que no puede anular el primer pacto. Entonces, el primer pacto fue de promesa y luego viene el pacto de mosaico, que es según la carne. Adivinen qué, según el que es de la carne no puede anular al del espíritu. Ambos, Ismael
e Isaac fueron hijos de Abraham. Agar fue esclava y Sara era libre. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que los gentiles temerosos de Dios, que quieren pasar por un proceso de conversión física, se comparan a Ismael. Y los gentiles temerosos de Dios que no se convierten al judaísmo se compararán con Isaac, el hijo de la promesa. No sé si esto les está impactando. Escuchen eso, Isaías 54, 1 al 3. Grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado luz. Está hablando de Sara. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada. En otras palabras, cuando Dios le muestra a Abraham todas las estrellas, cuando le dice, así van a ser tu semilla, porque van a ser una promesa, no de una semilla natural. Extiende las cortinas de tus moradas, no escatimas, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque las extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Y tu descendencia, se está refiriendo específicamente al Mesías como la semilla, poseerá las naciones y poblará ciudades desoladas. Este es Isaías 54, lo que está siguiendo a Isaías 53, que es acerca de la promesa de la semilla de la promesa que sufrió. Ahora está Isaías con 54 con la promesa. Entonces Pablo está contrastando que los gentiles temerosos de Dios, que no se convierten a aquellos que sí se convierten. Isaac no era judío, entonces Isaac representa a los gentiles que nacen de la promesa, e Ismael representa a los gentiles que se convierten a través de la circuncisión. ¿No es eso fascinante? No está comparando el Antiguo al Nuevo Testamento. Miren Apocalipsis 21, verso 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como novia, ataviada para su esposo. Esta es la Jerusalén que está arriba, la espiritual, la del espíritu. Y Sara representa la de la promesa. Agar representa a Jerusalén natural, que nació de la carne. Y aquí está uno de los versos más interesantes que amo de toda la Biblia. El Salmo 87, 5 al 6. Dice, pero de Sion se irá. Jerusalén, la que es en la tierra, Sion es casi la Jerusalén en el cielo. Dice, aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo lo establecerá. El Señor contará al escribir los pueblos. Nació allí. Cada uno que ha nacido nuevo ha nacido arriba en la Jerusalén celestial. Esto es de lo que se trata. Entonces no se esfuercen por ser naturalmente judíos, porque eso es estar atrás de Ismael. Lo que debemos tener es esforzarnos para ser nacido de lo alto, la semilla de la promesa que es representada por Sara. ¿Tiene sentido? Pero tienes que encontrar la conexión. Dios nos está diciendo a Torah mala hora y Torah buena hora. Entonces eso no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con lo físico y lo espiritual. Okay. No está diciendo sigan la ley, dice no destruyan la ley ahora. Regresamos al punto de que tenemos que tener un corazón puro en todo lo que hacemos relacionado al Señor. Entonces no se olviden, el miércoles por la noche, nuestra fiesta de Purim. Avinu Malkeinu, Padre Señor, te damos gracias por ayudarnos a entender este libro tan complejo, libro de Gálatas, pero cuando entendemos con quién se está hablando, y oro, Señor, para que tengamos más respeto por tus leyes y tu Torah, y cuando entendamos es porque nos amas, no porque nos odias, que nos dices tus leyes que podríamos aprender sobre ti, tu naturaleza, tu carácter, que correremos detrás de ti, que queremos obedecerte por amor.
Así que, Padre, te agradecemos como hijos tuyos que no solo quieres bendecirnos, sino quieres poner tu nombre sobre nosotros. Como dijiste, Ibarekeja Adonai Verishmeja, Yair Adonai Panaveleja Vijuneka, Isa Adonai Panaveleja Veyosen Lecha, Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da su gracia. El Señor levanta su semblante y sobre ti te da paz. En ese maravilloso nombre, Eyer Asher Eyer. Amén. Y a la 1 de la tarde tenemos otro mensaje.